para que solo te veamos a ti. ¿Ya se ve? Ahí está, ya estamos viendo. Ok. A ver, con calma, despacito y explícanos de qué se trata este asunto. Bueno, primero que nada, si se me corta o no se me escucha, por favor díganme, que a veces o no modulo mi tono de voz o mi conexión a veces falla. Pero bueno, la verdad es que sí quiero ir un poquito rápido, digo no acelerado, pero sí rápido porque sí son bastantitas diapositivas, porque bueno, pues agentes antiinfecciosos. De hecho, nada más quería comentarle que la razón por la que no lo subí en un inicio, o sea, sí lo subí en un inicio, cuando lo pidió la primera semana, pero cuando yo leí mi tema de agentes antiinfecciosos pensé que era específicamente de bacterias, o sea, de antibióticos. Entonces solo lo hice de eso. Después, hablando con un compañero, me di cuenta de que no, que agentes antiinfecciosos englobaba todo. Entonces fue así de chin. Entonces lo tuve que volver a hacer, ya incluyendo todos los microorganismos. Pero bueno, los agentes antiinfecciosos pues van a ser todos aquellos que van a actuar sobre todos los microorganismos, que son, ya sabemos que son cuatro, son las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. En este caso vamos a iniciar primero con los antibióticos. Pero antes, a ver, todavía no cambié de diapo, creo. Pero antes voy a explicar una terminología que, bueno, realmente es muy básica y que es bastante lógica y que ya hemos visto en farmacología. Y, primero hay que entender qué es el espectro antimicrobiano. Carlos, permíteme. Manda. ¿Estás transmitiendo con una lap? Sí, Ahí arriba de donde está tu transmisión, hay una cosa que dice solicitar control. A ver, solicítalo. ¿en dónde? No creo que solo le aparece a usted, doctor. No, mira, arriba de donde está la imagen de Teams, al ladito de donde están los muñequitos, hay una cosa que dice solicitar control. ¿No te aparece? Eh, a mí me aparece esa opción cuando un compañero está presentando, pero no cuando yo estoy presentando. No sé si es eso. Bueno, lo vemos después, pero sí tiene esa opción. Síguele. A ver, bueno. Eh, el espectro antibacteriano se va a referir a la gama de actividad que tiene un antimicrobiano frente a las bacterias y se divide en dos, en amplio espectro y corto espectro. Como es lógico, el amplio espectro pues es una amplia variedad de bacterias, ya pueden ser gram positivas y gram negativas, y las de corto espectro pues es activa frente a una variedad ya más limitada o más específica. También otro término importante es la actividad bacteriostática, que se refiere a la concentración de un antimicrobiano que inhibe solamente el crecimiento de un microorganismo. No lo mata, simplemente inhibe el crecimiento. El que lo mata es la actividad bactericida, que es la concentración de un antimicrobiano que ahora sí destruye el microorganismo. Y tenemos a la beta-lactamasa, va a ser importante sobre todo para conocer los mecanismos de resistencia de los antibióticos, pues es una enzima que va a hidrolizar un anillo, que es el anillo beta-lactámico, que es parte de los antibióticos beta-lactámicos, que ahorita les voy a presentar. No cambia de diapo. Bueno, la primera se puede dividir se clasifica según lo que se hace en las bacterias. En este caso, pues estos fármacos van a inhibir la síntesis de la pared celular, específicamente del peptidoglucano. Pero entre ellos tenemos a los antibióticos beta-lactámicos, que todo el mundo ya conocemos, a las penicilinas. También contienen las cefalosporinas, cefamicinas, carbapenems y monobactams. También está la vancomicina, la daptomicina, bacitracina, isoniazida, etionamida, etambutol y citrocerina. Todos estos medicamentos o fármacos, aunque tienen ciertas diferencias en su mecanismo de acción, la principal de ellas o siempre se va a centrar en inhibir de alguna forma la síntesis de la pared celular, el peptidoglucano. Primero que nada tenemos a los antibióticos beta-lactámicos, bueno, son los de primera clase, como bien sabemos, y son clasificados de esta forma porque como podemos ver en la imagen siempre van a compartir un anillo beta-lactámico en todo uno, ya sea de las penicilinas, en las cefalinas, en los clavulinatos o en el carbapenamo. Y su mecanismo de acción es inhibir a las PBP. ¿Qué son las PBP? Bueno, su nombre en inglés, bueno, en español prácticamente son las proteínas fijadoras de penicilina y son las enzimas que se encargan de sintetizar o, bueno, más que nada anclar las cadenas de peptidoglucano, porque recordemos que el peptidoglucano se encuentra en la membrana
de las bacterias, ya sea gram positiva o gram negativa, pero para que se puedan formar necesitan estar entrelazadas como mallas, que son estas enzimas las que se van a encargar de formar estas cadenas de peptidoglucano unas con otras. Y Nada antes, más para aclarar, Carlos, el PVP son proteínas, proteínas, sí, son proteínas fijadoras. sí, Sí, son las son enzimas proteínas fijadoras de antibióticos. Ese es el punto donde llegan y se pegan los beta-lactámicos para hacer su efecto, ¿no? sí. Adelante. Y bueno, voy a empezar explicando los mecanismos de resistencia. Solo son de los antibióticos beta-lactámicos. Y estos pues son tres tipos de mecanismos. Bueno, el primero es la que se impide la unión entre estos antibióticos y las PVP, sobre todo las bacterias gram negativas, porque recordemos que las gram negativas poseen la membrana externa, y en la membrana externa pues tienen unas pequeñas proteínas que son las porinas, y estas pueden ser de distintos tamaños. Entonces muchos de estos antibióticos, las moléculas son demasiado grandes y no pueden traspasar a las porinas, y por lo tanto no pueden llegar hasta el citoplasma e inhibir estas enzimas. El segundo mecanismo es por la modificación de la unión del antibiótico con estas enzimas, y puede ser por tres causas: que haya una hiperproducción de estas enzimas y se necesite más antibiótico porque no es suficiente, porque se haya sintetizado una nueva enzima que también, que bueno, no expliqué, pero hay ciertas enzimas que son específicas, por ejemplo las penicilinas. No, bueno, a ver, bueno, eso voy a explicar ahorita. Pero bueno, que puede ser por unas nuevas enzimas. Y la tercera parte es la modificación de una enzima preexistente. Esto puede ser por una recombinación o una mutación genética. Y el tercer mecanismo va a ser la hidrólisis del antibiótico por unas enzimas que son las beta-lactamasas, que es lo que había explicado en la terminología, que las beta-lactamasas se van a encargar de hidrolizar este anillo beta-lactámico de todos estos medicamentos y van a inactivarlos. También hay algunas beta-lactamasas que son específicas, como por ejemplo las penicilinasas, las cefalosporinasas, entre otros. Y bueno, el primero de los antibióticos beta-lactámicos, y que creo que todo el mundo conoce, son las penicilinas, y son antibióticos muy eficaces con una toxicidad extraordinariamente baja, y estas se obtuvieron a partir del cultivo del hongo de Penicillium chrysogenum. Y bueno, tenemos distintos tipos de penicilinas, que son las penicilinas naturales, como la penicilina G o la penicilina V, y su espectro de actividad sobre todo es en los estreptococos beta-hemolíticos. También tienen actividad limitada frente a estafilococos, pero tienen una escasa actividad frente a bacilos gram negativos aerobios y anaerobios. También tenemos a las penicilinas resistentes a la penicilinasa, a la beta-lactamasa que normalmente la degradaría, y se tienen una actividad sobre todo a los estafilococos, además de incluir lo que tenían las penicilinas naturales. Las penicilinas de amplio espectro, que tienen una gran actividad frente a cocos gram positivos y similar a las penicilinas naturales, y tienen cierta actividad frente a algunos bacilos gram negativos, que por ejemplo las penicilinas de amplio espectro sí tienen un poco de actividad en estos bacilos gram negativos, que a comparación de las penicilinas naturales no tienen actividad sobre estos bacilos gram negativos. En la siguiente clasificación están las cefalosporinas y cefamicinas, que son obtenidos a partir del hongo Cephalosporium. Tienen un espectro bacteriano más amplio y son más resistentes a muchas beta-lactamasas a comparación de las penicilinas. Y poseen una mayor actividad frente a bacterias gram negativas que las penicilinas, cosa que las penicilinas no tienen un gran efecto sobre las bacterias gram negativas. Hay distintos espectros de corto espectro, que su actividad equivalente es la oxicilina, que la oxicilina es una penicilina resistente a la penicilinasa. Aquí la podemos ver. No se cambió de diapo, pero bueno, aquí está. Y también va a tener cierta actividad frente a gram negativos. Y las cefalosporinas de espectro expandido tienen actividad equivalente igual a la oxicilina frente a bacterias gram positivas y mejoran la actividad frente a gram negativos. La diferencia entre las cefalosporinas y cefamicinas es en su estructura molecular, que en pocas palabras las cefalosporinas tienen un átomo, una molécula de oxígeno, si no me equivoco, y las cefamicinas en lugar de ese oxígeno tienen una molécula de sulfuro.
Las cefamicinas de espectro expandido tienen actividad similar a las cefalosporinas, porque lo único que las diferencias son esa molécula o átomo, pero son menos sensibles a las beta-lactamasas, es decir, son mejores. Las de amplio espectro, igual de cefamicinas, tienen actividad equivalente a la de la oxacilina frente a bacterias gram positivas, mejor actividad frente a gram negativos. Y las de espectro extendido tienen actividad equivalente igual a la oxacilina frente a bacterias gram positivas y actividad contra gram negativas mucho más mejorada. Después tenemos a las carbapenems y monobactams, que los carbapenems son antibióticos de amplio espectro que son activos frente a muchos grupos de microorganismos, sobre todo para la mayoría de bacterias gram positivas y gram negativas, tanto aerobias como anaerobias, exceptuando los estafilococos resistentes a oxacilina, también algunos bacilos gram negativos seleccionados. Por el otro lado, los monobactams son antibióticos de corto espectro que son activos, pero solo son frente a bacterias gram negativas aerobias. En el caso de los monobactams, aunque solo tienen un espectro muy corto, tienen una ventaja, que sobre todo es que como no afectan a tantas bacterias, bueno, hay un problema con los antibióticos de amplio espectro y es que pueden llegar a afectar a la microbiota natural de nuestro cuerpo. Por eso muchas veces es mejor utilizar antibióticos de corto espectro para no afectar la microbiota, como es el caso de monobactams, que tiene esta ventaja. Algo que me pareció muy curioso, que bueno, esto es en general, no solo las carbapenems, es que las cepas de Acinetobacter, productores de carbapenemasa, son resistentes a todos los antibióticos. O sea, y sí me hizo pensar así a menos que sí estamos de mal en peor. Sobre todo, había leído que no estoy seguro si en 2050, muchas de las muertes que van a suceder va a ser por resistencia a los antibióticos. Por análisis que se le dan. Nada más déjame completar, déjame puntualizar algo más que completarlo, porque ya lo dijiste. En este caso, el Mondobactam no es un medicamento de corto espectro, es un medicamento digamos, de amplio espectro, pero que no le llega al espectro de los carbapenems. Si, por ejemplo, un medicamento de corto espectro, de espectro limitado, es la penicilina, las ampicilinas. ¿Sí? En el caso de los antibióticos beta-lactámicos, las cefalosporinas de primera generación. Pero en el caso del Mondobactam es un antibiótico de amplio espectro, pero que no tiene el espectro de sus similares, que son los carbapenems, que ustedes ven la lista ahí que les tienen puesto, ¿no? Entonces, nada más era para aclarar ese punto. Síguele, y antes de que pases a otro grupo de antibióticos, me dejas platicar y preguntar, por favor. Sí, ya, de hecho, ya sigue siendo de que inhiben la síntesis de peptidoglucano, pero ya no son beta-lactámicos. Y aquí cambia el grupo. Te regresas, por favor, a la primera, donde están los mecanismos de acción de este grupo de antibióticos. Creo que es uno anterior, ¿no? Es eso. O sea, ¿Es no, pues. esta? Esa es. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, entonces vamos a hacer una síntesis de esto. ¿Sí? Que vale la pena que consideren, y ahora que empecemos a ver las patologías, ¿sí? Aunque enfocamos las patologías al primer nivel de atención, bueno, pues ustedes son médicos y no pueden quedarse solo única y exclusivamente con lo que se hace en el primer nivel de atención, ¿no? Hay que ir un poquito más allá, aunque también deben saber que ese poquito más allá es para que conozcan las limitaciones, ¿sí?, que deben tener a la hora de ciertas prescripciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, este grupo de medicamentos, los beta-lactámicos, pues son una de las herramientas principales cuando hablamos de tratamiento de agentes infecciosos. Los vamos a ver por todos lados, ¿sí? Y vamos a ver cuando veamos el módulo de respiratorio que el antibiótico de elección para casi todas las patologías bacterianas de la parte de respiratorio, ¿sí?, es algún beta-lactámico o algún derivado de los beta-lactámicos cuyo efecto es este,
de alguna manera es inhibir la síntesis de la pared celular, hacer un boquete en la pared celular de los gram positivos, desde luego, ¿sí? Y con eso causar la destrucción de la bacteria. Entonces, pero también tenemos otras, ¿no? Otras que utilizamos en condiciones especiales que no son beta-lactámicos, como los que están allá. La vancomicina, por ejemplo, es el tratamiento de elección para infecciones por estafilococo meticilino resistentes. La daptomicina y bacitramicina casi no las van a oír. La isoniazida, la etionamida, la etambutol y la cicloserina son antituberculosos, ¿sí? De las cuales vamos a hablar básicamente de la isoniazida y el etambutol. Y en esa grafiquita que tienen allá, ¿sí? Tienen los diferentes sitios, ¿sí? Donde puede interactuar el medicamento para destruir la pared. Por ejemplo, la bacitracina la tiene en un lugar diferente, ¿sí? Pero todos están en la parte de la formación de la pared celular. Entonces, desde este punto de vista, ¿sí? Los antibióticos más antiguos, o sea, la penicilina, que es uno de los más antiguos, ¿sí? Es el que tiene de este grupo el espectro más reducido y todavía tiene algunas indicaciones muy puntuales, ¿sí? Cuando veamos sífilis, vamos a ver que el tratamiento de la sífilis sigue siendo una penicilina, ¿sí? Una penicilina que con cierta combinación, pero finalmente una penicilina. Cuando veamos neumonía y cuando veamos faringoamigdalitis, vamos a ver que la penicilina sigue teniendo un papel en algún momento en el tratamiento de estas infecciones, ¿sí? Pero hay otros como son las cefalosporinas de primera generación que van de la mano con el espectro de las aminopenicilinas y las penicilinas y las cefalosporinas de segunda generación que son más para gram negativos. Ya las de tercera generación son para gram negativos y para infecciones por agentes multiresistentes. Ahí solo los vamos a mencionar cuando llegue su momento con las patologías, salvo alguna que vamos a ver por allá, como que es fiebre tifoidea. Mencionaremos algunas cefalosporinas de tercera generación. Cuando veamos brucelosis, vamos a tocar otros antibióticos que no son penicilinas. Y vamos a ir regresando a este punto cuando hablemos de los tratamientos, cómo funcionan los medicamentos. Vamos a preguntarle a Alan. Alan, ¿qué es mejor para elegir un tratamiento antibiótico? Si yo tuviera la oportunidad de elegir uno de espectro limitado a uno de espectro extendido, ¿cuál sería el correcto? En el supuesto que ambos pudieran funcionar. Alan. Hola doctor, ¿qué tal? Buenos días. Yo seleccionaría el antibiótico de acuerdo a la patología que se está presentando. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Okay. Supongamos que yo tengo una infección en la garganta por un estreptococo, ¿sí? Y ese estreptococo, por conocimiento, por epidemiología, sabemos que puede ser sensible o que es sensible a la penicilina, a la ampicilina, a la eritromicina y también es sensible a cefalosporinas de tercera generación como la cefotaxima y la ceftriaxona. ¿Sí? Es sensible a todos estos y todos ellos pudieran funcionar pues más o menos igual. ¿Sí? ¿Cuál escogerías? Yo escogería uno de corto espectro. ¿El de espectro intermedio o el de amplio espectro? No, el de corto espectro. ¿Por qué el de corto espectro? Porque si utilizo uno de amplio espectro podría dañar, por ejemplo, la microbiota intestinal y pues se vería debilitado y a futuro pues podría contraer infecciones contra ciertos microorganismos. Muy bien, entonces esa es una respuesta correcta. Entonces, ¿cuáles son las reglas para seleccionar un antibiótico? Si conozco la causa, desde luego, ¿no? Si conozco la causa. El antibiótico que yo seleccione es el del espectro reducido que tenga eficacia. Es lo primero que debo
tener en cuenta. El antibiótico del espectro más reducido que tenga una buena eficacia. ¿Sí? Luego, el que tenga menos efectos indeseables y que sea más fácil de administrar. Entonces ya tengo el menor espectro, el de menos efectos indeseables y más fácil de administrar, y el último criterio es el menos caro, el más accesible. Las veces que receto esto tengo que considerar, ¿sí? Y así me va a ir bien en la vida. Si no lo hago así, a lo mejor le vaya bien al paciente, a ese paciente, pero quién sabe qué estaríamos provocando. Entonces, eso péguenselo detrás de las orejitas, porque esto es algo que van a tener que hacer en su práctica clínica cotidiana. Y no estar dando palos de ciego. Recordar que a las cucarachas las matamos con chancletas, a chancletazos, no a bombazos. Cuando una cucaracha la queremos matar con una bomba atómica, matamos a todos los que están en la casa. Y eso es muy importante que lo consideren. Muy bien, Aarón. Entonces, en este dicho, vamos a preguntarle a Alan. Alan. Sí, doctor, me acaba de preguntar. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Acabo de preguntar? Sí, creo que se confundió con mi compañero Aarón. ¿No Aarón me contestó? No fui yo, Alan. Aarón, entonces. Aarón. Sí, doctor. A ver, Aarón. Nos dijo Alan que una de las razones para no usar antibióticos innecesariamente de espectro extendido es porque el espectro extendido le pega a los buenos y a los malos, ¿no? Creamos una guerra ya innecesaria donde en lugar de usar balas usamos bombas. Entonces ya de entrada pues le pegamos hasta a nuestra gente, ¿no? Lo que llamamos el daño colateral innecesariamente, porque habrá casos en los que sean necesarios. Entonces esa es una de las razones. Tratar de evitar el daño colateral en nuestra microbiota. Desde luego el costo, porque mientras más espectro tengan, también van ligados de alguna manera al costo, ¿no? De alguna manera. Esa es una razón muy buena y muy válida, ¿no? ¿Cuál sería otra? Para no brincarnos las trancas y tomar algo, digamos, no, pues con esto, como muchos lo dicen, ¿no? Con esto acabo con todo, ¿no? Hasta con el paciente. ¿Cuál sería otra razón? Que podríamos estar generando resistencia. Exactamente. La presión a las bacterias genera que solo vivan las resistentes, como nos está pasando ahorita, ¿no? Nos está presionando la naturaleza con temblores, con ciclones, con lluvias, con COVID, desde hace algunos años con VIH-Sida y con tuberculosis, y están quedando los más precavidos y los más fuertes. Hay una presión. Esa misma presión ejercen los antibióticos sobre las bacterias, de tal manera que esa presión selecciona a las más fuertes. Y cuando las más fuertes son las que viven, ¿sí? También son las que se reproducen y además se van comunicando entre ellas. Seguramente ahorita nos van a decir cómo se comunican y cómo una bacteria que no tenía resistencia contra algo, la puede adquirir. Entonces ya tenemos 3 buenas razones para seleccionar tratamientos lo más puntual posible. 1 es el tiro de precisión. 2, el costo. Y 3, evitar la selección natural por la presión que ejercen los antibióticos de amplio espectro. Sin duda, en algunas situaciones, en el afán de preservar la vida y al saber que el paciente tiene una infección, ¿sí? Y que no sabemos exactamente cuál es, o no tenemos el agente infeccioso, o tenemos infecciones polimicrobianas, como cuando se rompe el intestino y tenemos peritonitis, ¿sí? Pues ahí sí nos la vamos a tener que jugar y vamos a tener que usar tratamientos de amplio espectro, inclusive combinaciones de tratamientos. ¿Sí? Ahí sí en un intento de preservar
la vida del paciente a pesar de todas las consecuencias que pudiéramos tener. Muy bien, síguele, Carlos. Cierto. Bueno, todos esos que acabo de explicar son los beta-lactámicos. Ya pertenece a esa clasificación, pero sigue afectando a la síntesis de carbono. Pero bueno, en este caso la vancomicina tiene un mecanismo de acción distinto a los beta-lactámicos. En lugar de que subían las enzimas, no se ve todavía la diáfora, doctor, de la vancomicina. A ver, que le mueva la diapositiva. ¿Dónde está la vancomicina? ¿Sí se ve la de vancomicina? No, todavía. No, yo no la veo. Estamos todavía No, en los beta-lactámicos. síguenle ahí. No, A ver si el que que lo mi conexión falla. espera un ratito. ¿Vale? Que muevan, por favor, la diapositiva a donde está vancomicina. No, soy yo quien la está controlando esto. ¿Sí? Ya la Pero tienes. mi conexión falla. Ya la tengo, ya la puse. Pero no, voy a dejar de compartir y A ver, si está atorada entonces. sí, me disculpo. No se ve, ¿verdad? Todavía. Pero todavía no la vemos. Mm, A ver, la voy a ir a buscar yo. Ya la tienes ahí arriba, ¿verdad? ¿En Teams? A ver, ¿qué tema es? Voy a pasarla a un compañero a ver si... Está arriba, la tienes puesto donde están las... no me dio tiempo de subirlo. No la subiste, Se me ¿verdad? olvidó subirlo, pasando a un compañero. No, la quité en la que tenía antes. Bien, ya estamos viendo... No, esto es abrir otra cosa. A ver, ¿por qué no la subes a Teams y te ayudo yo a compartirla? Sí, estoy tratando de subirlo. Solo la tienes Más que, con el problema creo que mi conexión. tienes que arrastrar nada más, arrástralo. Creo que ya la envié. ¿Alguno puede proyectarlo, por favor? A ver, yo te los Ya puedo... se la envié. Oh, ¿Cómo le tienes nombrado? como agentes antiinfecciosos. ¿Tienes puesto número? No la veo. No tiene nombre. No aparece todavía. ¿No? Mañana, por favor, una compañera de...
de presentarlo. Pero, es en la de vancomicina. Una más ahí. Ya se ve, ¿verdad, doctor? ¿Ya está? Ya se ve. Bueno, ahora sí, de la vancomicina, que es un glucopéptido, este va a tener un mecanismo de acción distinto. Este va a interactuar con los extremos de alanina, que si recordamos en todo el proceso de la síntesis del péptido glucano, pues una vez formadas ya las cadenas de péptido glucano, habría que unírselas en mallas y a través de estos enlaces de alanina. Entonces, eso es lo que va a hacer la vancomicina, va a inhibir esta interacción entre estos dos enlaces y los va a hidrolizar. El tratamiento, por ejemplo, emplean infecciones causadas por estafilococos resistentes a la oxacilina y otras bacterias gram positivas. También son muy efectivas contra bacterias gram positivas en crecimiento y su mecanismo de resistencia no va a tener efectos sobre las bacterias gram negativas, por lo mismo de los que en el caso anterior, porque tienen los poros demasiado pequeños y la molécula es muy grande. También hay algunos microorganismos que tienen una resistencia intrínseca, porque no todos los microorganismos, o bueno, no todas las bacterias que sintetizan el peptidoglucano tienen este enlace de alanina. Si no tienen otro tipo de enlaces, sino como por ejemplo las de alanina de lactato o de alanina de serina. Entonces, como no tiene esta configuración de este mismo enlace, la vancomicina no va a tener efecto sobre este tipo de microorganismos. Siguiente, por favor. La siguiente es la vancomicina, que es un lipopéptido, y este se va a unir de modo irreversible a la membrana citoplásmica. Y lo que va a causar es va a abrir unos canales de calcio que va a causar que se despolarice la membrana y bueno, por el gradiente osmótico va a hacer que va a provocar la muerte celular de la bacteria. Para el tratamiento se usa frente a cepas multiresistentes de estafilococos, streptococos y enterococos y es muy efectivo contra bacterias gram positivas sobre todo. El mecanismo de resistencia ante este antibiótico, las bacterias gram negativas son más resistentes a la daptomicina porque el fármaco no puede penetrar a través de las paredes celulares. Realmente vamos a ver que en toda esta parte de antibióticos, lo que son las bacterias gram negativas en especial, sobre todo por su estructura, tienen la capacidad de ser muy resistentes ante muchos antibióticos. Siguiente, por favor. Y el siguiente es la bacitracina, que es un polipéptido. Y este va a inhibir la síntesis de la pared celular al interferir en la desfosforilación y el reciclado del portador lipídico responsable de mover los precursores de peptidoglucano. Si recordamos, también en todo el proceso de peptidoglucano había un punto en el que esa una pequeña molécula y se iba a reciclar para poder volver a crear otra cadena de peptidoglucano. Aquí es donde va a actuar la citracina y va a inhibir, como digamos, este transporte o este reciclador. Se va a utilizar principalmente para infecciones cutáneas por bacterias gram positivas y va a ser efectivo contra estas mismas. El mecanismo de resistencia es que las bacterias gram negativas son resistentes porque no pueden penetrar al interior bacteriano debido a la membrana externa. De hecho, aquí en la imagen podemos ver cómo está la vacitracina. Bueno. Okay. El siguiente son las polinixinas, que es muy igual. Esto va a actuar como detergente sin membrana y va a interactuar con los lipopolisacáridos y los polidíptidos de la membrana externa. En pocas palabras, va a causar una mayor permeabilidad a la célula y va a hacer que vaya a morir. Estas polinixinas había leído que ya no se utilizan mucho porque son muy nefrotóxicas. Muchos de estos antibióticos y en general de muchos agentes antiinfecciosos que vamos a ver tienen muchísimos efectos adversos y ya no se utilizan específicamente como tópicos o para situaciones muy especiales. En este caso, el tratamiento para infecciones causadas, como ya infecciones oculares, infecciones cutáneas causadas, es decir, de forma tópica. Y esto va a ser efectiva contra bacterias gram negativas.
Su mecanismo de resistencia es que las bacterias positivas son resistentes ya que carecen de membrana externa y no tienen acción inmunológica. ¿Ya comentaba algo, doctor? Sí, quería comentar que, bueno, dijiste algo y yo quiero reforzarlo. En realidad dijiste que no se usan mucho y yo, bueno, no estoy de acuerdo, pero no estás mal, ¿eh? Sí se usan, sí se usan mucho. A lo mejor hasta lo usamos sin saber que lo estamos usando. Lo que sí es muy cierto es que no se usan como medicamentos sistémicos precisamente porque son muy nefrotóxicos. Pero muchos de los medicamentos tópicos que usamos para el tratamiento de las infecciones conjuntivales, de la otitis media y de la piel, tienen combinaciones donde tienen polimixina. Por ejemplo, un medicamento que seguramente lo han oído, a lo mejor hasta lo han usado, es el Neosporin. Del Neosporin hay versiones óticas y hay versiones oftálmicas y es una combinación de neomicina, polimixina y gramicidina. ¿Sí? Se usa para el tratamiento de la conjuntivitis y de la otitis media. Y también hay una crema que usamos para la conjuntivitis que se llama el Polixin B. Te lo venden en la farmacia cuando tú dices, quiero una pomada que sirva para la infección de mis ojos y te van a vender Polixin B. Entonces, son tratamientos son medicamentos, es un medicamento que se usa mucho, pero en su forma tópica, no en su forma sistémica. A mí nunca me tocó usar polimixina, ¿sí? En su forma sistémica. Desde que tengo uso de razón, está en las pomadas y en las gotas. ¿Sí? Síguele, Carlos. Okay. A lo mejor eso era lo que quería decir el texto. Eso fue lo que nada más lo aclaré. Eso fue lo que dije. Ok, pues al siguiente, por favor. El siguiente, bueno, es un conjunto de fármacos, es la isoniazida, etianamida, etambutol y la cicloserina. La mayoría de estos no se conoce muy bien su mecanismo de acción exacto, pero sí tiene que ver igual con algún miembro de la membrana celular. En el caso de la isoniazida y la etianamida, no se conoce, pero sí sabe que tiene que ver con la síntesis de ácido micólico. En el caso del etambutol, interfiere en la síntesis del arabinogalactano. Y la cicloserina es la única que sí se conoce su mecanismo de acción. De hecho, aquí se puede ver en la imagen, en la parte de la derecha. Ahí donde está la L-alanina y la D-alanina, lo que va a hacer es va a inhibir a la enzima que se encarga de quitar, bueno, de unir y después quitar estos enlaces para poder formar las mallas de peptidoglucano. Van a ser efectivos contra bacterias gram positivas. Su mecanismo de resistencia, pues tampoco se sabe mucho debido a su mecanismo, ya que no se sabe su mecanismo de acción. Pero lo que sí se sabe es que tiene que ver con una menor captación del fármaco. Y digo, es lógico, si el fármaco no llega a su sitio diana, pues no va a poder no va a poder producir su mecanismo de acción. Siguiente, por Nada más decirles, Carlos, que de estos medicamentos que tienes en esta diapositiva, casi exclusivamente los usamos para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Sí? No me acuerdo ahorita de que estos que tienes puesto aquí los usemos en otro tipo de enfermedad. Por ahí debe estar, ¿no? Ahorita no lo recuerdo. Pero esos son los tuberculosos. Y por ejemplo, cuando veamos tuberculosis, vamos a ver que la piedra angular de la tuberculosis es la isoniazida. Y tiene su razón, porque la Mycobacterium tuberculosis es rico en ácido micocólico. Y el efecto, aunque no se sabe cómo lo afecta, pues sabemos que su acción es a través de algún paso del metabolismo del ácido micocólico. Entonces sigue siendo el tratamiento de elección de tuberculosis, pero estos en especial los tenemos en el dublo de los antifímicos y de todos los que están puestos allá. Si me la regresas, por favor. La isoniazida es de primera elección, el etambutol es de primera elección y los otros dos ya no son de primera elección. ¿Por qué? Pues porque seguramente son más tóxicos, ¿no? Y las micobacterias tienen mecanismos de resistencia muy, muy fáciles para estos. Ahora sabemos que un problema con la infección
por Mycobacterium tuberculosis es la drogoresistencia y la multidrogoresistencia, básicamente a isoniazida y a rifampicina, ¿no? Síguele, Carlos. Ok. Bueno, siguiente diapositiva. El siguiente grupo de fármacos ahora no va a atacar a la síntesis del peptidoglucano, sino va a atacar a la inhibición, bueno, a la síntesis de proteínas. Entre ellos tenemos a los aminoglucósidos, tetraciclinas, glicilclinas, oxosalinidona, macrólidos, ciptólidos y la clindamicina. De hecho, en la imagen de la derecha ahí se puede ver cuáles son los fármacos que se utilizan, los antibióticos, y dónde actúan específicamente. Pero bueno, ya de forma preliminar, aquí en pocas palabras, siempre van a actuar en los ribosomas, ya sea en la porción 50S o 30S. Todos estos fármacos actúan de una u otra forma, impidiendo la unión de estos o inhibiendo de alguna u otra forma la síntesis de proteínas en esta parte de los ribosomas. Siguiente, por favor. Los primeros son los aminoglucósidos, que estos van a penetrar hasta el citoplasma y una vez llegado ahí van a inhibir la síntesis al unirse con la proteína, específicamente con la 30S. Este proceso de penetración es un proceso aerobio, por lo que ya desde ya se les puede decir que a las bacterias anaerobias no va a tener efecto por el medio en el que están y pues no pueden llegar a penetrar este fármaco. El tratamiento se va a utilizar para infecciones sistémicas, sobre todo para bacterias gram negativas sensibles, y van a ser efectivos contra bacilos gram negativos y algunos microorganismos gram positivos. Para mecanismos de resistencia pueden ser tres. El primero, que hay una mutación en el sitio de unión del ribosoma y esto impide que ya no se pueda unir el aminoglucósido, que hay una menor captación del antibiótico al interior de la célula bacteriana o hay una mayor expulsión del antibiótico de la célula por unas bombas de flujo. Y finalmente la cuarta es una modificación enzimática del antibiótico, que es la más común. Siguiente, por favor. La siguiente es la tetraciclina, que como ya mencioné, tiene mecanismos de acción muy similares. Todos estos fármacos que tienen que ver con la inhibición de la síntesis. En este caso igual se va a unir, pero de forma reversible, a la unidad 30S ribosomal. Su tratamiento base es contra infecciones causadas por especies de clamidia, micoplasma, rickettsia y otras bacterias gram positivas y gram negativas. Y similar al otro, tiene igual 4 mecanismos de resistencia. De hecho, son exactamente los mismos. La diferencia es que el más común aquí es el que tiene la mayor expulsión del antibiótico de la célula. Siguiente, por favor. El siguiente son las gliciclinas y tienen exactamente el mismo mecanismo de acción que las tetraciclinas y el tratamiento va a ser igual. Nada más que aquí no lo puse porque no puse la información. Van a ser efectivos contra un espectro de actividad amplio frente a bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobias. Bueno, bacterias como la Proteus, la Morganella, la Providencia y la P. aeruginosa son resistentes a este fármaco en especial. Siguiente, por favor. Siguiente, las oxosalinidonas son las siguientes y su mecanismo de acción es similar a los anteriores, pero en lugar de unirse a la sección 30S, aquí se va a unir al 50S, lo que va a causar una distorsión para la unión del ARN y va a inhibir la formación del complejo. Que recordemos que cuando se une el 30S y el 50S es cuando se forma el complejo 70S y es cuando puede empezar a producir. Y van a ser efectivos contra los estafilococos, estreptococos y enterococos. Es decir, tiene ese corto espectro. Y no encontré su mecanismo de resistencia todavía.
El cloranfenicol tiene un efecto bacteriostático, es decir, impide el crecimiento, más no mata a la bacteria, pero este se va a unir de modo reversible al complejo peptidiltransferasa de la subunidad ribosómica 30S, como podemos ver en la imagen de la derecha. Tampoco encontré su tratamiento y contra qué era efectivo, pero sí el mecanismo de resistencia y sobre todo con bacterias productoras de cloranfenicol acetiltransferasa, que es una enzima que cataliza la acetilación del grupo 3 hidroxi del fármaco. Por lo tanto, cuando esto sucede, el producto va a ser incapaz de unirse a la subunidad 30S, es decir, el fármaco va a haber un problema en la unión entre el fármaco y la diana. Las mutaciones cromosómicas alteran las proteínas de las vainas de la membrana externa, por lo que algunos bacilos gram negativos son menos permeables. El siguiente, por favor. Están los macrólidos, que como ejemplo puse la eritromicina, aunque también existen otros, y su mecanismo de acción es unirse de forma reversible al ARN ribosómico 23S de la unidad 50S. En pocas palabras, va a bloquear la elongación de la cadena. Se utilizan principalmente para infecciones pulmonares y en personas alérgicas a la penicilina. Van a ser efectivos contra el micoplasma, legionela, clamidia, campylobacter y de bacterias gram positivas. Su mecanismo de resistencia pues, se origina en esta metilación de este ARN, por lo que va a impedir que se una el antibiótico. Y la mayoría de las bacterias gram negativas son resistentes a los macrólidos. Siguiente, por favor. La siguiente son los cetólidos, que es la telitromicina, y esto se va a unir a la subunidad 50S y va a bloquear la síntesis de proteínas. Van a ser efectivos contra los estafilococos, el Aedes pneumoniae y otros patógenos respiratorios como la influenza y la moraxella catarrhalis y algunos bacilos gram negativos, algunos anaerobios y patógenos intracelulares. Su mecanismo de resistencia es similar a los macrólidos, de hecho es una familia que tiene mucho que ver entre sí. Puede hacer mutación del mismo ARN de 23S o en las proteínas ribosómicas que impiden la unión del antibiótico. Siguiente, por favor. Después tenemos a la clindamicina, que es similar a los anteriores, de hecho es prácticamente el mismo mecanismo de acción. Van a bloquear la elongación porque se van a unir al ribosoma 50S. Y van a ser efectivos contra estafilococos y bacilos gram negativos anaerobios. Y nuevamente, al tener el mismo mecanismo de acción, también van a tener el mismo mecanismo de resistencia, la metilación del ARN23S, y también va a ser inactiva sobre todas las bacterias gram negativas aerobias. Siguiente. El siguiente grupo va a ser la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, que van a ser las quinolonas, la rifampicina, rifabutina, metronidazol y algunos antimetabolitos como las sulfamidas, trimetoprima y la dapsona. Siguiente, por favor. En el caso de las quinolonas, su mecanismo de acción van a inhibir la topoisomerasa del tipo 2, que también se llama girasa, que esta es exclusiva de las gram negativas, o la topoisomerasa de tipo 4, que esta es exclusiva de las gram positivas del ADN bacteriano. Cuando sucede esto, pues van a impedir la replicación y la reparación del ADN. Esta también había leído que ya no se utilizan tanto, porque igual tenían efectos adversos y le encontraron mejor uso, pero el principal tratamiento que se les había dado era para infecciones del tracto urinario. Van a ser efectivos contra bacterias tanto gram positivas como gram negativas y va a tener 3 mecanismos de resistencia, ya sea por alguna mutación que modifique esas topoisomerasas, ya sea la tipo 2 o la tipo 4, una menor captación del fármaco o una hiperexpresión de las bombas de flujo, es decir, unas proteínas que van a expulsar, como su nombre lo dice, a los antibióticos fuera de la célula. Siguiente, por favor. No se ha cambiado, ¿verdad? No, todavía.
Yep. Y después tenemos a la rifampicina y la rifabutina, que el mecanismo de acción aquí va a ser un poco distinto. Aquí en lugar de unirse a alguna parte de los ribosomas, se va a unir a la ARN polimerasa, dependiente del ADN, y pues va a inhibir la iniciación de la síntesis del ARN mensajero. Van a ser efectivos contra el Mycobacterium tuberculosis y es muy activa frente a cocos gram positivos aerobios, incluidos estafilococos y estreptococos. Tiene dos mecanismos de resistencia. Tiene la resistencia a bacterias gram positivas, es consecuencia de una mutación en el gen cromosómico que va a afectar a esta ARN polimerasa. Lógico, si se afecta a esta ARN polimerasa o cambio algo de su estructura molecular, pues ya no va a ser capaz de unirse al antibiótico. En el caso de las bacterias gram negativas son resistentes intrínsecamente por la menor captación, porque el antibiótico posee características hidrófobas. Y las bacterias gram negativas dentro de su membrana externa, pues de sus compuestos, pues son capaces de dispersar esos fármacos e impedir que puedan penetrar la célula. Siguiente. El siguiente es el metronidazol y su mecanismo de acción, pues básicamente es la reducción del grupo nitro por la nitroreductasa bacteriana. Esto va a causar que se produzcan ciertos compuestos citotóxicos que van a terminar matando a la bacteria por la desestructuración del ADN. El tratamiento es principalmente, bueno, en un inicio fue por vaginitis por trichotonas y también por amebiasis, pero después se cambió el tratamiento sobre todo para la giardiasis y las infecciones bacterianas graves causadas por anaerobios y van a ser efectivos especialmente contra estas bacterias anaerobias. El mecanismo de resistencia se origina por una menor captación del antibiótico o por la eliminación de los compuestos citotóxicos antes de que puedan interactuar con el ADN. Estos van a carecer de actividad significativa frente a bacterias aerobias o anaerobias facultativas. Siguiente, por favor. Y después tenemos a los antimetabolitos, que tenemos a las sulfamidas y a la trimetoprima principalmente. Las sulfamidas tienen como mecanismo que van a competir con el ácido P aminobenzoico y esto va a prevenir la síntesis del ácido fólico. Que recordemos que el ácido fólico lo utilizan ciertos microorganismos para poder sintetizar los nucleótidos. La trimetoprima va a interferir en el metabolismo igual del ácido fólico, pero al inhibir la dihidroteforatereductasa. En pocas palabras, va a inhibir un paso de la síntesis del ácido fólico. Ya no se va a convertir al tetrahidrofolato. El tratamiento sobre todo se usa para infecciones agudas del tracto urinario, infecciones causadas por neumocistis jirovecii y infecciones bacterianas del tracto respiratorio inferior, otitis media y gonorrea no complicada. Van a ser efectivos contra microorganismos gram positivos y gram negativos, así como algunos protozoos. Siguiente, por favor. A ver, Sí. deténgase. Tiempo. Ay. ¿Cuántas son de antivirales? De antivirales son, en total son 80 diapositivas. Ay, no veo mi mensaje. Ay, de antivirales, ¿cuántos son? De antivirales, ahorita le digo. Son 15. 15. A ver, detenta ya. No viste mi mensaje, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Has aprendido mucho. Es muy complicado, es muy pesado este tema, la verdad. Es Sí, muy pesado este sí, tema. que tocaste todo. Te dije que ibas a tener ayuda. Bueno, Gracias. vamos a ver. Daniela. Daniela Juárez. Daniela.
¿Dónde estás, Daniela Juárez? Sí, es quien está compartiendo la pantalla, doctor. Sí, yo estoy compartiendo la pantalla y si prendía el micro se me quitaba la pantalla. Ya le oí, Daniela, ya le oí. A ver, Daniela, vamos a ver lo práctico de todo lo que nos ha dicho Carlos. Muy bien, pero que es difícil aprendérselo así, de bote pronto, como que de repente. Sí, no, yo no voy a aprender. O sea, Difícil, el ¿no? mecanismo de acción. Él que lo estudió, ahorita lo meto en un problema si le hago una pregunta sin ver sus diapositivas. Vale, vamos a ver lo práctico. ¿Cuáles son los sitios, así en forma de grupo, donde ejercen su acción los antibióticos? Si le podríamos poner una diapositiva, las que actúan aquí, las que actúan aquí, las que actúan aquí, las que actúan aquí y las que actúan aquí. ¿Cuáles son los sitios? Independientemente de que lo pueden hacer de alguna manera diferente, su punto de acción es uno. ¿Sí? Algunos destruyen las casas con un ciclón, otros con un temblor, otros con la lluvia. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuál es el primero que identifica? Los agentes O infecciosos. sea, se refiere como de que los beta-lactámicos pues actúan en las proteínas fijadoras de penicilina o cómo. Más amplio. Sí, es una, pero las proteínas fijadoras de las bacterias que usan a las proteínas fijadoras de penicilina, ¿dónde tienen su efecto de acción? Al final del día, ¿qué inhiben? ¿La formación de qué? Pues de la pared celular. Exactamente. La gran mayoría de los antibióticos beta-lactámicos y de sus parientes, ¿sí? Actúan a nivel de la pared celular, se fijan y le hacen un boquete, ¿sí? Por diferentes mecanismos, pero el principal mecanismo es la inhibición del péptido glucano. Le hacen un boquete y las matan. Muchos de los antibióticos que utilizamos cotidianamente tienen su sitio de acción aquí, ¿sí? En la síntesis de la pared celular de las bacterias. Por lo tanto, su efecto básicamente es en aquellas bacterias que tienen pared, que tienen mucho péptido glucano, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál sería el mecanismo de resistencia? Si actúan fijándose y rompiendo enzimáticamente algo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, le voy a ayudar yo. ¿Sí? Rompen el antibiótico, producen una enzima que se llama beta-lactamasa y como todos esos antibióticos son beta-lactámicos, ¿sí? La beta-lactamasa de la bacteria rompe ese anillo y el antibiótico deja de ser eficiente. ¿Sí? Entonces, un mecanismo muy importante, ¿sí? Es la producción de beta-lactamasas. Y aquí tenemos un problema, porque la transmisión de la información bacteriana para producir beta-lactamasas se puede transmitir de una bacteria a otra, ¿sí? A través de virus o a través de fragmentos de cromosoma. Y ahí tenemos un problema con la resistencia, ¿no? De manera natural, algunas bacterias resisten a los beta-lactámicos porque los gram negativos tienen una membrana externa que impide que lleguen al sitio donde están las proteínas fijadoras del antibiótico. De manera natural, muchos gram negativos son resistentes a eso. Entonces ya identificamos un mecanismo. Las bacterias que actúan a nivel de la pared celular. ¿Sí? A ver, Eduardo, ¿cuál es otro sitio de acción? El otro gran grupo de medicamentos como los aminoglucósidos, el cloranfenicol, los macrólidos, los cetólidos, todos tienen su sitio de acción afectando algo. ¿Cuál es? Ya nos dijeron los que afectan, los que tienen su efecto sobre la pared celular.
Serían los que actúan sobre los ribosomas. ¿Y esos qué hacen? Pues Los inhiben la los síntesis de ribosomas péptidos. o sobre la elongación de la cadena polipeptídica. ¿Y esos qué hacen en términos generales? No, pues ayudan a la ¿Qué inhibición de la inhiben? síntesis de ¿Qué inhiben? peptidoglucano. ¿Qué inhiben? La El síntesis, ribosoma, ¿para qué sirve el ribosoma? para la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué inhiben? La síntesis de peptidoglucano. No, no de péptidoglucano. La síntesis de proteínas. Todas. ¿Sí? Todas. Entonces, ya tenemos el otro grupo. ¿Sí? El grupo de antibióticos que tienen su efecto en alguna subunidad del ribosoma o en alguna enzima que permite la elongación de la cadena polipeptídica. Y una bacteria que no produce proteínas es una bacteria que no se restaura y que se destruye. Recuerden que una bacteria se multiplica habitualmente en 20 minutos. Y si en 20 minutos una bacteria no tiene los elementos para multiplicarse, se muere. ¿Sí? Entonces tenemos el grupo de medicamentos que inhiben la síntesis de proteínas a través de su unión en alguna parte del ribosoma, en alguna parte de la subunidad, o en alguna enzima que transfiere la cadena polipeptídica, pero el efecto final es el mismo: inhibir la síntesis de proteínas, y si no hay proteínas, pues no hay vida. Las proteínas son estructurales y enzimáticas, y una bacteria que no produce su estructura y no produce sus enzimas para reciclarse, pues es una bacteria que no va a ser viable. Dentro de este grupo nos dijeron que hay bacteriostáticos y hay bactericidas. Entonces, si todos inhiben la síntesis de proteínas, ¿de qué depende de que uno sea bacteriostático o sea bactericida? De su capacidad de qué tanto inhibir la síntesis de proteínas y qué tan rápido lo hace. ¿Sí? Si la inhibe totalmente o muy rápido, son bactericidas. Si la inhibe lentamente, pues son bacteriostáticos. ¿Sí? O sea, dentro del mismo grupo de antibióticos, vemos que a pesar de que hacen lo mismo, algunos matan y otros inhiben, a pesar de que tienen el mismo sitio de acción. Bueno, entonces ya tenemos dos grupos: los que inhiben la síntesis de la pared, abren boquetes en la pared y dejan las puertas abiertas, y los que inhiben la síntesis de proteínas, básicamente por su función sobre las unidades ribosomales de las bacterias. Esos medicamentos son más tóxicos que los anteriores, porque también nosotros tenemos ribosomas que se parecen un poco. Y cuando veamos un poquito más, vamos a ver que los aminoglucósidos, que son el prototipo de este grupo, son muy nefrotóxicos. No los podemos estar usando por muchos días. Perfecto, Eduardo. Vamos a pedirle a Gustavo. Gustavo, ¿cuál es el otro grupo? Nos faltan dos. Son los inhibidores de los ácidos nucleicos. Exactamente. Exactamente. El prototipo son las quinolonas. ¿Sí? Entonces es un paso más atrás de la síntesis de proteínas. Si no hay ácidos nucleicos, no hay RNA mensajero y no hay información para la síntesis de proteínas, y de alguna manera estos que tienen sobre su efecto directo sobre los ácidos nucleicos, ya sea por destrucción directa o por inhibición de alguna transferencia enzimática, al final del día lo que hacen es que se acabe la síntesis de todo. ¿Sí? Porque unos destruyen la capacidad de leer y otros destruyen la capacidad de escribir, y de alguna manera hacen exactamente lo mismo en un paso anterior. Algunos medicamentos que tienen su efecto sobre la síntesis, sobre el DNA, causan fracturas cromosómicas en el humano, como por ejemplo el metronidazol. Por ahí seguramente alguna vez oirán que no debemos usar metronidazol, o debemos tratar de usar metronidazol en embarazadas o en menores por aquello de las fracturas cromosómicas.
porque tiene su efecto directo sobre el material genético. Entonces ya tenemos 3 grupos, los que tienen su efecto sobre la pared, los que tienen su efecto sobre la lectura, la síntesis de proteínas, y sobre los que tienen su efecto sobre la escritura, sobre el DNA. Y nos falta uno más, que es el menos común, pero hay uno que usamos todos los días. Y vamos a preguntarle a Irving. A ver, Irving, ¿cuál es el que tenemos de más? ¿Cuál falta? Es el último grupo que nos dijeron. Irving. Irving, ¿no estás? Vamos a poner la tacha a Irving. Vamos a ir a Jesús Eduardo. Doctor, es que cuando dijo Eduardo pensé que me hablaba a mí. Bueno, pues ahí está, Jesús Eduardo. ¿Qué grupo nos falta? Ya dijeron los macrólidos, ¿verdad? Ya dijimos, no estamos hablando de ninguno en especial, estamos hablando de sus formas de atacar. Ah, ¿sí? De sus formas de atacar. Hay que prestar atención, formas. No hemos dicho ninguno en especial. ¿sí? Me regreso otra vez a las 3 formas que ya nos dijeron. Los que tienen efecto sobre la pared, sobre el péptido glucano, que son un montón. Sobre otra parte del péptido glucano. Los que tienen efecto sobre los ribosomas o las enzimas que transfieren los polipéptidos. ¿sí? Que inhiben la síntesis de proteínas. Los que tienen efecto sobre el DNA, que de alguna manera inhiben la síntesis de todo. ¿sí? Esos son los 3 grupos. Nos falta uno más. Al cual pertenece el trimetoprim con sulfametoxazol. Que inhibe, serían los que inhibe la síntesis de ácido fólico. serían los que interfieren en la síntesis de metabolitos. Exacto, los antimetabolitos. Los antimetabolitos. Acuérdense que en nuestro proceso enzimático hay metabolitos que tienen metabolitos que son productos enzimáticos que necesitamos para vivir, o que también las bacterias los necesitan para vivir. Pues algunos medicamentos son antimetabolitos. Algunos de esos antimetabolitos que son antibióticos se usan inclusive para el tratamiento del cáncer. ¿sí? Fueron creados como antibióticos, se vieron que eran antimetabolitos y ahora algunos que son bastante tóxicos y que no son muy buenos antibióticos, pues ahora tienen algún uso oncológico, los antimetabolitos. No tenemos más hasta el día de hoy. Esos son los 4 grupos, sobre la pared, sobre la síntesis de proteínas, sobre el ADN y antimetabolitos. Y dentro de eso, pues un montón de antibióticos que actúan pues de maneras diferentes sobre los mismos lugares. ¿sí? Y bueno, tendremos que ir encasillándolos cuando vayamos viendo las patologías, recordar este trabajazo que hizo Carlos, y que le voy a pedir que suba las diapositivas, porque las tendríamos que tener a mano, porque las veces que veamos algún tratamiento, se me puede ocurrir que yo regrese a esto que hoy estamos aprendiendo. ¿sí? Y desde luego los mecanismos de resistencia, pues dependen de dónde está su efecto de acción. Por ejemplo, si los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas o modifican el ADN tienen que entrar a la célula, ¿sí? Pues una manera de que resistan las bacterias, a la célula bacteriana, ¿no? Es que disminuyan su captación, que modifican su configuración y que ya no permitan que penetre. O que produzcan una enzima que cuando entre la rompa. O que modifiquen la estructura de su ADN o de su ARN que ya impidan que se fije. Entonces ya estamos entendiendo de que, de acuerdo al efecto, también son los mecanismos de defensa de las bacterias. Bien, vamos a dejar que descanse Carlos, ¿sí? Un poquito porque ya trabajó demasiado. Y vamos a hacer el trabajo en equipo. Voy a dividir
la clase en 5 equipos, van a tener media hora. Allá hay una carpeta que dice antimicrobianos o antibióticos y dentro hay un solo archivo donde están las instrucciones para que veamos otro tipo de agente antiinfeccioso. A cada equipo le va a tocar que nos haga 2 o 3 diapositivas y vamos a tener 30 minutos para hacerlo. Están ahí las preguntas que tienen que responder y cuando acaben esos 30 minutos lo van a exponer. Entonces voy a hacer aleatoriamente los equipos, ahora van a ser diferentes y van a ser 5 equipos y nos vamos a... ¿Son las 9:30? Nos vamos a ver 10, nos vamos a ver 10 para las 10. Quiero que suban sus diapositivas ahí donde está la carpeta, por favor. ¿Está claro? Muy bien. 10 para las 10, como estén, vamos a regresar. Les voy a dar a las salas. Muy bien, tenemos 5 salas. La sala 5 solo tiene 4 porque alguien no pudo entrar a clase y me avisó. Nos vemos 10 para las 10.